Auspicia este programa Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. ¿Cómo están? ¿Cómo está Cecilia? Bienvenidos nuevamente a Francisco a Diario, un espacio en el que vamos a ir compartiendo las palabras, los mensajes y los gestos, sobre todo del Papa Francisco durante la semana que pasó. Una semana, Cristian, con muchas novedades, muchos encuentros, gestos, palabras, siempre lo rescatamos y es el camino a seguir. Bueno, hace casi más de una semana el Papa Francisco presentó esta tan ansiada exhortación apostólica Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, la alegría del amor, y vamos a estar contándoles algo sobre esto. También vamos a estar reflejando la visita del primer ministro croata allí a la Santa Sede y la delegación metodista que también se acercó a la sede del Vaticano. El Regina Coeli, la audiencia general, todo esto y mucho más aquí, en Francisco a Diario. Una exhortación apostólica es un documento oficial de la Iglesia que forma parte del magisterio de la Iglesia, de esta tarea que tiene la Iglesia de enseñar. El Papa Francisco ha presentado hace más de una semana, lo decimos recién, un documento llamado Amoris Laetitia, que surge de las propuestas que han sido trabajadas durante el Sínodo de la Familia, recordarás, el año pasado. Vamos a ver ahora un pequeño fragmento de algunos consejos que el Papa Francisco nos regala a las familias. Es como meterse en el corazón de la casa. Consejos que tienen que ver con el diálogo, con esta identidad que tiene el otro para mí, con la búsqueda de la imperfección dentro del matrimonio, dentro de la familia, aceptar esta imperfección como camino también de crecimiento. Consejos que quizás a vos, a nosotros, nos caben y nos ayudan, son herramientas que nos permiten profundizar en este amor sobre la familia. Lo vemos. La alegría del amor, así se titula la nueva exhortación redactada por el Papa Francisco, producto del pasado Sínodo de la Familia. El ecumenismo, este sabernos hermanos en una misma casa, que formamos parte de esta hermandad, de fraternidad en una misma casa, es un elemento clave para la búsqueda de la unidad y de la paz para Francisco. Mira cómo trabaja en este encuentro con nuestros hermanos metodistas. El Papa Francisco se reunió con el Consejo Metodista Mundial, que fue fundado en 1881. Es esta una asociación de iglesias de tradición metodista. Gillian Kingston, vicepresidenta del Consejo, dirigió unas palabras al pontífice. Los temas centrales fueron los refugiados, los migrantes, el compromiso ecuménico común para actuar por los más necesitados. Luego Francisco les recordó la importancia del bautismo común en símbolo de la fraternidad. Además, el Papa manifestó su alegría por la apertura de una nueva sede ecuménica metodista en Roma y les pidió que hagan el esfuerzo para que se conozcan más metodistas y católicos. También alentó a prestar ayuda conjunta a los más vulnerables para que de esa manera crezca la comunión entre ambas iglesias en un mundo que se encuentra tan herido y desunido. Como cada semana, el Papa nos invita a adentrarnos en el misterio del Evangelio a través de las homilías. En este caso, abrió esta semana allí en Santa Marta, invitándonos a vencer la dureza de corazón, vencer nuestra propia insensatez. Bajo la figura de Esteban, este joven dócil al espíritu, este joven que supo estar entre los maestros de la ley, maestros duros de corazón que en su momento no entendían, pero que la sabiduría de Esteban les habló por sí misma. Dios estaba presente en él y este mensaje nos deja el Papa Francisco. Fanno leggi che obbligano ad andare per questa strada. È una nazione che non segue queste leggi moderne, colte, o almeno
non li vuole avere nella sua legislazione, viene accusata. Viene perseguitata educatamente. È la persecuzione che toglie all'uomo la libertà anche della objezione di coscienza. Los encuentros en la vida de Francisco son una constante y en este caso, reflejando puntualmente esta semana, hacemos referencia a la visita del primer ministro croata, Tihomir Orešković, este ministro que se dio cita en tierras italianas para encontrarse con el Papa Francisco. De este diálogo, de este encuentro vía traductor, surgieron muchas temáticas: la relación de Croacia con la Santa Sede, el proceso de canonización del cardenal Štefánik y mucho más que aquí lo reflejamos a través de esta nota. Hace unos días, el Papa Francisco recibió al primer ministro de Croacia, Tihomir Orešković. Croacia es una república democrática parlamentaria, parte de la Unión Europea que se encuentra ubicada entre Europa Central, Europa Meridional y el Mar Mediterráneo. Durante la reunión, asistidos por un traductor, hablaron media hora sobre la relación entre la Santa Sede y el país. También dialogaron sobre el proceso de canonización del cardenal Štefánik y no olvidaron tratar la crisis de los refugiados y los recientes atentados en la región europea. Luego el mandatario presentó al pontífice, a su esposa y a sus 4 hijos. Croacia es un estado laico, con libertad de culto y de profesar de forma pública la religión de cada ciudadano. Según los datos del país recogidos en 2011, las principales religiones son el catolicismo romano con un 86,2% de la población, el cristiano ortodoxo un 4,4%, otros cristianos 0,6%, islamismo 1,5%, otras religiones 0,9% y el ateísmo 3,8%. A la hora de los obsequios, el hijo menor del primer ministro entregó a Francisco una pequeña caja que el Papa respondió con un cálido abrazo. Otro de los presentes fue este libro. Mientras que el Santo Padre le entregó una copia de Evangelii Gaudium, otra de sus encíclicas Laudato Si y un medallón con el olivo de la paz. Recordemos que la última visita que realizó un primer ministro de Croacia al Vaticano fue en octubre de 2012. En ese entonces, Zoran Milanović, recibido por el Papa Benedicto XVI. Una noticia que dio vuelta el mundo entero, que estuvo en todos los medios. El Papa pide la integración de divorciados a la Iglesia. ¿De qué se trata? ¿Cómo entenderlo? En esta nota te lo aclaramos. A través de su última exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco manifestó la posibilidad de que en casos concretos los divorciados vueltos a casar puedan tomar la comunión. Además, luego en su cuenta oficial de Twitter, expresó que las personas divorciadas que viven en nueva unión son parte de la Iglesia, no están excomulgadas. Su última exhortación, centrada en el amor de la familia y el matrimonio, posee una posición de apertura e integración. En uno de los capítulos de La alegría del amor, Francisco agregó que se trata de integrar a todos. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar de la comunidad eclesial con una visible postura de aceptación al prójimo. En dicho documento, el Santo Padre pide de manera contundente que las iglesias realicen un discernimiento en estas situaciones irregulares. @pontifex_es es la cuenta de Twitter del Papa Francisco. La familia, los hijos, los niños, la misericordia son los temas más importantes de los tweets del Papa Francisco durante la semana que pasó. Es importante que el niño se sienta querido.
no es un complemento o una solución para una inquietud personal. Las personas divorciadas que viven en nueva unión son parte de la Iglesia, no están excomulgadas. Saber perdonar y sentirse perdonados es una experiencia fundamental en la vida familiar. La fidelidad tiene que ver con la paciencia. Sus sacrificios y gozos van floreciendo con el tiempo. Los hijos son un maravilloso don de Dios, un regalo para los padres. La familia es el primer lugar donde se aprende a escuchar, a compartir, a soportar, a respetar y a ayudar. El hogar debe ser el lugar donde se enseña a apreciar la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. Es fundamental que los hijos vean que para sus padres la oración es realmente importante. Comprender, perdonar, acompañar, esperar, integrar. Esa es la lógica que debe predominar en la Iglesia. La Iglesia hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale al encuentro de todos, sin excluir a nadie. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre, es difundir la misericordia de Dios a quienes la piden sinceramente. Se nos viene, Cristian, movidita la semana. No sabes lo que tenemos para lo que sigue. ¿Cómo se viene? ¿Hay más? Sí, espérame, me suena el celular. Bien, mientras Cristian habla por teléfono, nosotros nos vamos a una pausa porque nos queda mucho más aquí en Francisco a Diario. Sí. Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. Llegamos a la parte de Regina Coeli, esta oración mariana por excelencia. Previo a esta oración mariana, el Papa, en la lectura del Evangelio de este tercer domingo de Pascua, vuelve a hacer foco en la fuerza de resurrección. Después de su muerte, los discípulos vuelven a sus tareas cotidianas, vuelven a sus labores y allí esperan en la esperanza, esperan esta fuerza de resurrección. Y Él les vuelve a dar una oportunidad allí, en sus lugares. Él los encuentra, como nos encuentra también a cada uno de nosotros. Le pedimos a María que nos acompañe y los dejamos con esta reflexión. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di oggi narra la terza apparizione di Gesù risorto ai discepoli sulla riva del lago di Galilea con la descrizione della pesca miracolosa. Il racconto è collocato nella cornice della vita quotidiana dei discepoli, tornati alla loro terra e al loro lavoro di pescatori, dopo i giorni sconvolgenti della passione e morte e risurrezione del Signore. Era difficile per loro comprendere ciò che era avvenuto, ma mentre tutto sembrava finito, è ancora Gesù a cercare nuovamente i suoi discepoli. È Lui che va a cercarli. Questa volta li incontra presso il lago, dove loro hanno passato la notte sulle barche senza pescare nulla. Le reti vuoti appaiono, in un certo senso, come il bilancio della loro esperienza con Gesù.
lo avevano conosciuto, avevano lasciato tutto per seguirlo pieni di speranza e adesso sì, lo avevano visto risorto, ma poi pensavano se n'è andato e ci ha lasciati. È stato come un sonno questo. Ma ecco che all'alba Gesù si presenta sulla riva del lago. Esse però non lo riconoscono. A quei pescatori stanchi e delusi il Signore dice: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. I discepoli si fidarono di Gesù e il risultato fu una pesca incredibilmente abbondante. A questo punto Giovanni si rivolge a Pietro e dice: è il Signore. E subito Pietro si tuffa in acqua e nuota verso la riva, verso Gesù. In quella esclamazione "è il Signore" c'è tutto l'entusiasmo della fede pasquale. C'è il Signore. Questa fede pasquale è piena di gioia e di stupore che contrasta fortemente con lo smarrimento, lo sconforto, il senso di impotenza che si erano accumulati nell'animo dei discepoli. La presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa. Il buio è vinto dalla luce. Il lavoro inutile diventa nuovamente fruttuoso e promettente. Il senso di stanchezza e di abbandono lascia il posto a un nuovo slancio e alla certezza che Lui è con noi. Da allora questi stessi sentimenti animano la Chiesa, la comunità del risorto. Tutti noi siamo la comunità del risorto. Se a uno sguardo superficiale può sembrare a volte che le tenebre del male e la fatica del vivere quotidiano abbiano il sopravvento, la Chiesa sa con certezza che su quanti seguono il Signore Gesù risplende ormai intramontabile la luce della Pasqua. Il grande annuncio della resurrezione infonde nei cuori dei credenti un'intima gioia e una speranza invincibile. Cristo è veramente risorto. Anche oggi la Chiesa continua a far risuonare questo annuncio festoso. La gioia e la speranza continuano a scorrere nei cuori, nei volti, nei gesti, nelle parole. Tutti noi cristiani siamo chiamati a comunicare questo messaggio di risurrezione a quanti incontriamo, specialmente a chi soffre, a chi è solo, a chi si trova in condizioni precarie, agli ammalati, ai rifugiati, agli emarginati. A tutti facciamo arrivare un raggio della luce di Cristo risorto, un segno della sua misericordiosa potenza. Egli, il Signore, rinnovi anche in noi la fede pasquale, ci renda sempre più consapevoli della nostra missione al servizio del Vangelo e dei fratelli, ci riempia del suo Santo Spirito perché sostenuti dall'intercessione di Maria con tutta la Chiesa possiamo proclamare la grandezza del suo amore e la ricchezza della sua misericordia. Regina Coeli letare, alleluia. Quiero estar lo más cerca posible de todos ustedes.
de modo especial en los que sufren. Podríamos decir que esta es la intención que tiene el Papa Francisco al estar presente en las redes sociales y en especial en esta red de Instagram. Vemos 2 videos destacados publicados en su cuenta Franciscus. ¿Vos ya sos su seguidor? A través de Twitter, el Santo Padre dio aviso de su nueva red social. Inicio un nuevo camino en Instagram para recorrer con ustedes el camino de la misericordia y la ternura de Dios. El Papa Francisco, con una marcada presencia en las redes sociales, estrenó su cuenta en Instagram. Su nombre de usuario, Franciscus. Consiguió 55.000 seguidores en menos de una hora. Al publicar su primer foto, pidió que recemos por él. Ya a fines de febrero, el Papa había recibido en el Vaticano al presidente y fundador de la red social de imágenes y videos, Kevin Systrom. Durante el encuentro charlaron de la importancia y poder de las imágenes como instrumento para unir los pueblos de diversas culturas y lenguas. Compartimos con ustedes uno de los videos más destacados en Instagram, en el cual Francisco nos invita a ser misioneros del amor de Dios. Quiero estar entre ustedes como misionero de la misericordia, de la ternura de Dios. Pero permítanme que les anime también a que ustedes sean misioneros de ese amor infinito de Dios. Que a nadie le falte el testimonio de nuestra fe, de nuestro amor. Que todo el mundo sepa que Dios siempre perdona, que Dios siempre está al lado nuestro, que Dios nos quiere. Luego podemos observar otro de los videos que revolucionó su cuenta, en la que Francisco bendice a la pequeña Lizzie Myers, cumpliendo su deseo de conocerlo antes de perder la vista al padecer el síndrome de Usher. Francisco acompaña su publicación del video con esta frase: «Quiero estar lo más cerca posible de ustedes, pero de modo especial de todos aquellos que sufren». En la audiencia general de cada semana, el Papa Francisco se detiene en alguna figura del Evangelio. En este caso y en este tiempo pascual lo tenemos a Mateo. El Señor invita a Mateo al seguimiento, lo invita desde su posibilidad. Para nosotros la palabra y la figura de Mateo son una escuela de aprendizaje. La palabra que nos va enseñando, nos va reflejando nuestra vida, y a la vez el Papa Francisco le agrega la fuerza de comunión que tiene la Eucaristía. Esta invitación al seguimiento está marcada por la palabra y esta vivencia de comunión que tenemos como iglesia. Lo vemos. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado la narración evangélica de la llamada de Mateo. Por ser publicano, es decir, un recaudador de impuestos en nombre del Imperio Romano, era considerado por los fariseos un pecador público. Jesús, en cambio, invita a Mateo a seguirlo y comparte su mesa con publicanos y pecadores, ofreciendo también a ellos la posibilidad de ser sus discípulos. Con estos gestos les indica que no mira a su pasado, a su condición social o a los convencionalismos exteriores, sino que los acoge con sencillez y les abre un futuro. Esta actitud de Jesús vale también para cada uno de nosotros. Ser cristianos no nos hace impecables. La Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de discípulos en camino, que siguen al Señor porque se reconocen pecadores y necesitados de su perdón. La vida cristiana es, pues, una escuela de humildad que se abre a la gracia, en la que se aprende a ver a nuestros hermanos a la luz del amor y la misericordia del Padre. Nos reconforta contemplar a Jesús, que no excluye a nadie. Él es el buen médico,
que se compadece de nuestras enfermedades. No hay ninguna que Él no pueda curar. Nos libra del miedo, de la muerte y del demonio. Nos hace sus comensales, ofreciéndonos la salvación en la doble mesa de la palabra y de la Eucaristía. Estas son las medicinas con las que el Divino Maestro nos nutre, nos transforma y nos redime. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús nos alcance la gracia de mirar siempre a los demás con benevolencia y a reconocerlos como invitados a la mesa del Señor, porque todos, sin excepción, tenemos necesidad de experimentar y de nutrirnos de su misericordia, que es fuente de la que brota nuestra salvación. Muchas gracias. Semana intensa esta en el recorrido de Francisco a Diario y también una semana que sigue estando marcada por la vivencia pascual, Cristian. La vivencia pascual, específicamente el principio del programa lo compartíamos con esta exhortación Amoris Laetitia, Sí. que realmente nos llenó y nos acercó algunos consejos que son aplicables a la familia, al matrimonio, pero también a otras dimensiones de nuestra vida. Consejos de diálogo y diálogo también que estuvo marcado por el encuentro del Papa esta semana clave, trascender fronteras con el primer ministro croata y a la vez el diálogo con nuestros hermanos metodistas. Cecilia, continuamos el camino de la misericordia, lo hemos escuchado tanto en Regina Coeli como en la audiencia general en la catequesis del Papa Francisco los miércoles. Si alguno se perdió de alguna parte del camino de Francisco a Diario y quiere volver para atrás a hacer memoria de lo que venimos transitando también, tenemos el canal de YouTube, Francisco a Diario. También podés escribirnos en Facebook, otra de las redes sociales, acercar tus opiniones, acercar también tus preguntas. Nos podés encontrar como Francisco a Diario. La cita es la próxima semana, el próximo domingo. Aquí, en este mismo canal y en este mismo horario. En Francisco a Diario. La verdad es que me gustó mucho. A mí la parte del diálogo es lo que más me quedó. Amoris Laetitia, increíble para la Es familia. impresionante, aparte lo podés aplicar a situaciones cotidianas.